Si miramos los datos del año 2000, la organización ETA acababa de romper una tregua y desató una ofensiva brutal. Estamos hablando de 70 atentados. Sí, 70 atentados y 23 víctimas mortales solo en ese año. Exacto. Desde fuera, o sea, parecían más fuertes e invencibles que nunca. Pero, y aquí está el gancho de nuestra inmersión profunda de hoy, en menos de una década toda esa estructura colapsa sobre su propio peso. Totalmente. Y no fue, digamos, un final voluntario o una simple concesión en una mesa de negociaciones, como a veces se intenta pintar. No, para nada. Fue una implosión estructural sistemática. Y la misión de este análisis es justamente desempacar eso. Para alguien que estudia historia política europea moderna, entender cómo un Estado democrático logra desmantelar a una organización terrorista es vital. Es un caso de estudio fundamental, sí. Y para eso nos vamos a basar en los informes detallados del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, cruzándolos con literatura académica internacional de expertos como Alex P. Smith y Frank Foley. Entonces, a ver, para entender la caída, tenemos que empezar por ese supuesto pico de máxima fortaleza, los años después de la tregua de 1998. Claro, porque esa tregua, que duró unos 14 meses, no fue realmente un periodo de inactividad o de reflexión pacifista. No, fue más bien estratégico. Exacto. La organización aprovechó ese tiempo para reclutar de forma masiva, entrenar nuevos miembros y, bueno, reorganizar una estructura gigantesca. A simple vista parecía una superventaja táctica. Pero en realidad sembró las semillas de su propia destrucción. Leyendo los informes se me vino a la mente una analogía. O sea, es como una empresa que recibe una inyección de capital gigante y decide expandirse agresivamente, ¿no? Tal cual. Abren decenas de sucursales en un mes, pero no tienen el capital humano experimentado para gestionarlas. A simple vista dominan el mercado, pero por dentro es un caos organizativo que queda completamente expuesto ante la primera auditoría. Esa analogía cuadra perfecto con lo que pasa en la realidad. De hecho, si aplicamos el ente académico aquí, el experto internacional Alex P. Smith plantea algo que él llama la ecuación del terror. A ver, ¿cómo es eso? Pues Smith postula que la amenaza real de un grupo armado es el resultado de multiplicar su motivación por su capacidad operativa. Y, tras la tregua, la motivación de ETA estaba por las nubes. Claro, venían con todo. Sí, pero al inflar tanto su estructura, su capacidad operativa real se diluyó por completo. Integrar a cientos de novatos significaba que ahora necesitaban más pisos francos, o sea, casas de seguridad. Más vehículos robados, más armas. Exacto, más canales de comunicación. Y cada nueva necesidad logística era un hilo adicional del que la policía podía tirar. Pero espera, ahí me surge una duda. Porque hemos visto en otros conflictos en el mundo que, cuando arrestas a las bases de estos grupos, se crea como un efecto Hidra. El famoso cortas una cabeza y salen dos. Exacto. Entonces, ¿por qué en este caso específico esa sobreexpansión fue tan letal para ellos? Uno pensaría que simplemente seguirían reclutando. Porque la respuesta del Estado cambió radicalmente. Y aquí es donde entra el trabajo de Frank Foley sobre las campañas antiterroristas europeas. Él explica que el Estado dio un salto cualitativo. Pasaron de un modelo reactivo a uno basado en inteligencia preventiva, lo que en inglés llaman Intelligence-Led Policing. O sea, inteligencia liderada por la policía, digamos. Pero, ¿qué significa eso en el día a día? Históricamente, el enfoque era investigar el delito después de que pasara. Estallaba una bomba, ibas, recogías pruebas y buscabas a los culpables. Una respuesta posterior al hecho. Exactamente. Pero el nuevo paradigma consistía en adelantarse a la fase operativa. El objetivo ya no era solo atrapar al que ponía la bomba, sino desmantelar a la célula logística entera meses antes de que el explosivo siquiera se fabricara. ¡Wow! Y los datos duros de los informes reflejan eso de una manera brutal. O sea, solo en el año 2001 hubo 206 detenciones. 206. Es una barbaridad. Estaban desarticulando comandos completos en plena fase de planificación. Y eso responde a mi duda del efecto Hidra, porque al tener tasas de arresto tan altas, no solo eliminaban números de una lista, sino que les quitaron su recurso más valioso. Los militantes veteranos. Tal cual.
Los despojaron de los veteranos que sabían cómo operar. Y es que el terrorismo, a un nivel sostenido, requiere mucho know-how técnico y clandestino. No es algo que aprendes en un tutorial de Internet. Claro, falsificar un pasaporte que pase un control fronterizo real. O mantener la estabilidad de precursores químicos para que no te estallen en la cara. O simplemente saber hacer contravigilancia para ver si te sigue la policía. Son habilidades que toman años dominar. Al perder a estos veteranos tan rápido, fue imposible reemplazarlos con el mismo nivel técnico. Lo que los forzó a llenar los huecos con novatos. Los documentos del Centro Memorial mencionan que muchísimos de estos nuevos reclutas venían de la Calle Borroca, que, para quienes estudian esto, era básicamente la violencia callejera local. Sí, vandalismo, quemar contenedores. Exacto. Y pasaron de quemar basura en la calle a intentar operar en la clandestinidad dura. La brecha de habilidades debió ser enorme. Abismal. Y lo más fascinante es que los propios líderes del grupo lo sabían. Hay documentos internos incautados que son súper reveladores. Por ejemplo, hay un texto de un líder con el alias de Cherokee. Ah, sí, leí sobre ese documento. Es increíble. Él admite por escrito que inflar la estructura con gente sin experiencia militar o de seguridad fue, cito, inexplicable y letal. ¡Wow! Una confesión de fracaso desde adentro. Sí, porque un recluta inexperto comete errores básicos de comunicación. Usaban los teléfonos móviles en los pisos francos o rompían las reglas de seguridad llamando a sus novias o a sus mamás. ¡Qué locura! Y claro, cada uno de esos pequeños errores llevaba a la inteligencia policial directamente a las casas de seguridad. Un círculo vicioso perfecto. La policía los seguía, allanaba los pisos y no solo arrestaban a más miembros, sino que incautaban todo. Agendas, computadoras, memorias USB. Y esa información generaba nuevas pistas para más arrestos. Y hablando de logística, seguir el rastro de esos errores nos lleva de lleno a un factor geopolítico que cambió las reglas del juego: la pérdida del santuario francés. Ese fue el golpe de gracia logístico. Es que para entender la historia de esto hay que recordar que, durante décadas, cruzar la frontera hacia Francia era llegar a la retaguardia intocable. Era su base segura. Sí, porque la frontera era literalmente un muro jurisdiccional. Las fuerzas españolas no podían operar del lado francés, y durante mucho tiempo Francia veía este tema como, bueno, un asunto interno de España. Problema de ustedes, digamos. Tal cual. Pero el contexto europeo evolucionó. Entra el espacio Schengen, se eliminan las fronteras físicas internas y luego cambia el clima de seguridad global después del 11 de septiembre. Claro, la tolerancia al terrorismo en Europa llegó a cero. Exacto. Y la cooperación judicial y policial entre España y Francia llega a niveles nunca antes vistos en la historia europea. Pero a ver, estructuralmente, ¿cómo se vio esa cooperación? Porque no fue solo una cuestión de buenas intenciones políticas. No, para nada. Se crearon herramientas legales transfronterizas muy potentes. Por un lado, los equipos conjuntos de investigación. Esto permitía que jueces y policías franceses y españoles operaran bajo un mismo marco, compartiendo inteligencia en tiempo real. O sea, ¿ya no había burocracia de por medio? Se redujo al mínimo. Y la otra gran herramienta fue la Euroorden, la Orden de Detención Europea. Ah, claro, que cambió por completo el tema de las extradiciones. Las eliminó prácticamente. Antes un proceso de extradición podía tomar años de papeleo y apelaciones. Con la Euroorden, si un juez español pedía un arresto, la policía francesa lo detenía y lo entregaba en cuestión de días. Y esa agilidad se tradujo en operaciones masivas. Los datos de las fuentes muestran incautaciones irreales. Empezaron a descubrir unos escondites subterráneos enormes en las zonas rurales de Francia, a los que llamaban zulos. Sí, arsenales bajo tierra. Hubo dos operativos clave que se mencionan mucho: la Operación Chernobyl en 2002 y la Operación Santuario en 2004. Estamos hablando de desenterrar toneladas de explosivos, armas automáticas y, esto me volvió la cabeza, hasta misiles tierra-aire. Sí, el nivel de armamento era militar, pero el impacto de perder todo eso no fue solo perder los juguetes, digamos. Fue un desastre financiero. Asfixia económica total. Total. Los datos de los juicios en Francia demostraron que el presupuesto mensual del aparato logístico se desplomó. Pasaron de manejar unos 48.000 euros al mes a apenas 19.000. Menos de la mitad. Y con 19.000 euros no puedes pagar los alquileres de los pisos francos, no puedes comprar pasaportes falsos de alta calidad, ni mantener a los miembros en la clandestinidad. Claro, empiezan a pasar hambre, literalmente. Pero más allá del dinero,
el efecto más paralizante de esta alianza franco-española fue la estrategia que se conoció como el acoso a la cúpula. Ah, ese es un punto crucial. Es que el contraste es brutal. Si comparas la capacidad operativa de los 90 con la de sus años finales, la diferencia en la duración de los líderes es absurda. Sí, mira, figuras históricas como Cantairi o Miquel Anza podían dirigir la organización durante casi una década desde Francia. Y eso les daba mucha estabilidad estratégica. Exacto. Podían planear a largo plazo. Pero con la nueva maquinaria judicial a toda marcha, esa estabilidad se esfumó. En los últimos años, la vida operativa de un líder máximo pasó de una década a un par de meses, a veces semanas. O sea, los arrestaban casi en cuanto asumían. Pero aquí te hago de abogado del diablo. Si arrestan al jefe, pues asume el que sigue en la lista, ¿no? ¿Por qué esto los paralizó tanto en vez de solo cambiar de jefe? Porque generaba una provisionalidad permanente. Ponte en sus zapatos. Intentas coordinar comandos clandestinos aislados. Te nombran líder hoy y en 3 meses te arrestan. Ok, entra el siguiente. Pero el nuevo líder tiene que esconderse inmediatamente, porque no sabe si la inteligencia ya lo tiene ubicado. Tiene que cambiar todos los canales de contacto por miedo a que estén infiltrados e intentar memorizar de cero toda la red de suministros. Claro, apenas están configurando el celular nuevo y ya los está rodeando la policía. Exacto. Esto cortó la transmisión de conocimiento. La cúpula pasó de diseñar estrategias de ataque a, básicamente, tratar de sobrevivir la semana. Es fascinante. Pero desmantelar los explosivos y arrestar a los jefes es solo la mitad de la batalla, ¿verdad? Así es. Porque si un grupo armado sigue teniendo una base social sólida que justifique la violencia, siempre van a encontrar formas de sobrevivir. Y ahí entra un tema completamente distinto que el Estado tuvo que enfrentar, la batalla moral. La deslegitimación. Exacto. Entre 2002 y 2009, mientras la policía los golpeaba por un lado, la sociedad civil y las víctimas los arrinconaban por el otro. Si revisamos la literatura académica, los teóricos enfatizan que el terrorismo necesita enviar un mensaje y sobre todo necesita el apoyo de una comunidad. Schmidt habla de la autoridad moral local. La idea de que actúan en representación del pueblo. Exacto. Y si pierden esa legitimidad frente a su propia base social, se seca la protección y, lo más importante, se seca el reclutamiento. Y los informes del Centro Memorial son súper claros sobre el rol de las víctimas aquí. Su testimonio público, o sea, ver a viudas, huérfanos y sobrevivientes hablando en televisión y en los tribunales, rompió por completo esa narrativa romántica o de luchadores por la libertad que querían vender. Mostrar el sufrimiento real, crudo, despoja a la violencia de cualquier justificación ideológica. Totalmente. A esto se sumó la resistencia ciudadana impresionante. Cargos públicos, concejales locales, jueces, periodistas, gente que vivía amenazada de muerte, que necesitaba llevar escoltas armados hasta para ir al supermercado. Pero que no se dieron. Exacto. No renunciaron a sus puestos ni huyeron de sus ciudades. Y reportando esto de forma totalmente imparcial, basándonos en los hechos, esa resistencia cívica demostró que el terror ya no lograba quebrar la voluntad democrática. Y fue esa valentía social la que le dio piso político al Estado para lanzar su gran ofensiva legislativa, la famosa Ley de Partidos de 2002. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante desde el punto de vista legal. Porque ¿cómo hace una democracia para ilegalizar a un partido político, como fue el caso de Batasuna, sin violar la libertad de expresión? Es una distinción jurídica muy fina pero vital. La ley de partidos no prohibió una ideología política. Nunca se prohibió el independentismo. Ok, eso es importante aclararlo. Lo que la ley penalizó y prohibió explícitamente fue la subordinación orgánica, financiera y estratégica de un partido a una organización terrorista. Para poder recibir fondos del Estado y participar en las elecciones, la ley exigía que los partidos rechazaran formalmente la violencia. Y como en los tribunales se probó que Batasuna actuaba como la fachada institucional y el brazo político de la organización armada, procedieron a ilegalizarlos. Así es. Y cabe mencionar que esto no fue solo un fallo local. Años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisó el caso y avaló la ilegalización, sentenciando que una democracia tiene todo el derecho de defenderse de quienes usan sus instituciones para financiar o apoyar el terror.
Y al aplicar esta ley, los aislaron por completo. Fue como poner al entorno político contra la pared, obligándolos a un dilema existencial. Un dilema absoluto. Durante años pensaron que su estatus de partido político los blindaba de todo. Claro, se sentían intocables en sus alcaldías. Pero de pronto las reglas cambian y tienen que elegir. O desaparecen de la vida pública, perdiendo todo el financiamiento y la influencia, o rompen definitivamente con sus jefes armados. Y esa decisión fue la cuña que fracturó al movimiento desde adentro. Históricamente, los políticos de su entorno siempre obedecían ciegamente las órdenes de la cúpula militar. Pero ante la amenaza de la irrelevancia permanente, el aparato político decidió que su supervivencia institucional era más importante. Empezaron a rebelarse contra los militares. Y esto nos lleva directo a la fase final, la implosión entre 2008 y 2011. Si hacemos el recuento de daños en este punto, están aislados políticamente por la ley, no tienen refugio en Francia, no tienen plata y sus comandos son jóvenes, sin experiencia, liderados por jefes que no duran ni un mes en el cargo. Era una situación insostenible. Total. Y los documentos internos de 2008, los que incautó la policía, confirman exactamente eso, ¿no? Es revelador leer esos textos. Ya no ves esa retórica triunfalista y expansiva que tenían después de la tregua del 98. Para 2008, los líderes admiten internamente que están en una situación de colapso total. Hablan de un debilitamiento progresivo e irreversible. Sabían que ya no podían sostener el pulso. De hecho, los informes citan un evento en 2010 que ejemplifica esta impotencia táctica. El plan frustrado contra las Torres Kio en Madrid. Ah, sí. Querían dar un golpe mediático enorme para demostrar fuerza, pero la policía interceptó la furgoneta con explosivos facilísimo, mucho antes de que se acercaran. Fue otra victoria de esa inteligencia preventiva. Y cada fracaso operativo como ese exacerbaba el debate interno. El brazo político les reclamaba a los militares, diciéndoles básicamente, su incapacidad táctica nos está arrastrando al abismo a todos. Si analizamos esto con los marcos académicos que mencionábamos al principio sobre cómo terminan estas organizaciones, es de manual. Es un patrón de libro de texto, sí. Tienes un deterioro logístico profundo que genera una falta de cohesión interna y termina en una pérdida total de la narrativa y del control sobre su propio destino. Y entender toda esta mecánica interna y estructural es fundamental para derribar un mito muy común sobre el final de este conflicto. A veces se habla de un grupo de mediadores internacionales que llegaron al final, presentándolos como los grandes arquitectos de la paz. Se intenta vender la idea de que fue un empate técnico resuelto con alta diplomacia. Exacto, como si se hubieran sentado en una mesa a hacer concesiones mutuas. Pero la historia y los datos operacionales desmienten eso por completo. Sí, hubo verificadores en la etapa final, pero el fin de la violencia no fue una concesión diplomática. El Estado no bajó la presión policial ni les dio reformas legislativas a cambio de entregar las armas. Fue simplemente una aceptación resignada. Totalmente. Declararon el cese de la actividad armada porque logística, financiera y socialmente les era materialmente imposible seguir operando. Ya no tenían con qué. Entonces, para ir consolidando todo lo que hemos analizado hoy, si alguien que estudia historia política nos está escuchando, la gran lección aquí es que desmantelar una amenaza tan arraigada no se logra con una medida mágica ni con una sola ley. No, requiere un enfoque multisistémico. Y tiene 3 pilares clarísimos, operando al mismo tiempo. A ver. Primero, la inteligencia policial preventiva, que corta el suministro logístico y evita que veteranos entrenen a los novatos. Que sería el Intelligence-Led Policing. Exacto. Segundo, una cooperación geopolítica real, como la de España y Francia, que destruya los santuarios territoriales y asfixie las finanzas. Y el tercero sería el Frente Social. Así es, un marco legislativo firme como la ley de partidos, impulsado por el testimonio público de las víctimas y la resistencia ciudadana, que aísla políticamente al grupo y destruye su legitimidad local. Cuando combinas esos 3 elementos, la red clandestina colapsa. Es una anatomía perfecta de la disolución de un conflicto. Pero, y creo que con esto podemos dejar una reflexión final, analizar estas herramientas que funcionaron tan bien a principios de los 2000 nos plantea un interrogante enorme hacia el futuro. Sí, es el gran debate académico ahora mismo.
porque vimos que la derrota de esta organización dependió muchísimo de asfixiar un territorio físico concreto, como la frontera con Francia, y de arrestar repetidamente a una cúpula piramidal. De cabezar a la dirección física. Exacto. Pero si miramos el terrorismo internacional del siglo XXI, las amenazas actuales operan mediante células difusas, actores solitarios y procesos de radicalización algorítmica y digital. Claro, ya no hay un zulo lleno de papeles que desenterrar en un bosque. Ni hay un comité ejecutivo en una granja francesa al que puedas arrestar para paralizar las órdenes. Entonces, el reto para quienes estudian ciencias políticas hoy es cómo adaptamos este modelo multisistémico y esta inteligencia policial a redes que ya no necesitan un territorio físico, sino que viven en el ecosistema digital descentralizado. Wow, es una pregunta tremenda. Nos deja clarísimo que, aunque los principios de asfixiar la logística y restar legitimidad siguen vigentes, la ingeniería para aplicarlos en la era digital todavía se está escribiendo. Un análisis interesantísimo de cómo los datos, las leyes y la sociedad convergieron para cambiar la historia. Seguiremos explorando y conectando estas piezas clave de la política moderna en nuestras próximas inmersiones.